¿Cómo les va? Bueno, en esta clase número 5 de nuestro curso de trabajos colaborativos vamos a ver las herramientas que nos ofrece Google Drive para trabajar con planillas u hojas de cálculo. Para comenzar vamos a hacer clic en el botón Nuevo, vamos a hacer clic en la opción Hojas de cálculo de Google, la opción el icono verde, y ya vamos a tener una planilla para comenzar nuestro trabajo. Como siempre, lo primero que debemos hacer es asignarle un nombre. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo 1 y ya tenemos nuestro trabajo para comenzar. Bueno, vamos a identificar un poquito cuáles son las partes de esta hoja o planilla de cálculos. Como podemos ver, se diferencia mucho de lo que es un trabajo con documentos, ya que acá podemos ver una tabla o cuadrícula. Esta tabla tiene columnas que están identificadas con letras por orden alfabético, como podemos ver, y por filas. Estas son las filas y estas son las columnas. Cada intersección entre una columna y una fila se denomina celda. En este caso, la celda que yo estoy seleccionando es la celda C3. Bueno, una vez que ya hemos identificado las columnas, las filas y las celdas, vamos a ver cómo nos movemos por la planilla. Para movernos por la celda vamos a ir haciendo clic en cada una de las celdas y si no, con las flechas de desplazamiento del teclado, como yo estoy haciendo en este momento, nos podemos ir desplazando por la hoja, ¿sí? Bueno, en realidad es una hoja la que estamos viendo, pero podemos agregar más hojas. Para agregar más hojas, vamos al más que está acá en la parte inferior izquierda y añadimos hojas y les podemos ir cambiando el nombre. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos que podemos ingresar. Si yo ingreso, por ejemplo, voy a ingresar un dato de texto. Pongo hola y va a permanecer alineado a la izquierda, como podemos ver. Ahora, si yo ingreso un número, se va a alinear a la derecha. Podemos ingresar una fecha, ponemos, por ejemplo, yo quiero ingresar 10 del 6 del 2015, 10 del 6. Vamos a ver que la herramienta lo reconoce como si fuese una fecha y también lo va a alinear a la derecha. Si tenemos un texto, por ejemplo, que yo pongo escuela de enseñanza media, por ejemplo, yo puedo escribir en la celda de al lado y quiero mostrarles otra parte muy importante de las planillas de cálculo. Vamos a suponer que yo acá pongo la palabra sol. Entonces, yo acá veo, por ejemplo, acá veo que dice hola, acá veo que hay un número, una fecha, pero en esta celda yo no veo el contenido completo porque la celda de al lado lo está tapando. Entonces, acá vamos a identificar una de las partes fundamentales de esta planilla, que es la barra de fórmulas, que es esta que está aquí, que es en la cual nosotros vemos el contenido real de una celda. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos, vamos a escribir por duplicado. Si yo escribo, por ejemplo, la palabra casa, vamos a ver que lo voy escribiendo acá y también lo voy viendo aquí arriba. ¿Sí? Lo puedo modificar desde cualquiera de los dos lugares. ¿Sí? Entonces esta es la barra de fórmulas. Otra cosa que quiero mostrarles es una herramienta que les voy a explicar a continuación, que es muy útil a la hora de copiar información o rellenar y agilizar un poco las acciones en esta planilla. Vamos a ver ahora un elemento y una técnica de arrastre que tenemos con las planillas de cálculo en general. Supongamos que yo quiero copiar una palabra. Pongo la palabra sol y la quiero copiar varias veces. Entonces selecciono nuevamente esa celda y lo que quiero que vean es este elemento que está acá, que es un rectangulito en la parte de la celda, un rectángulo más remarcado, que es el controlador de relleno, así se llama en Excel también. Bueno, con este elemento, si yo lo arrastro, manteniendo siempre
digamos, apretado el botón principal del mouse, me va a copiar la misma palabra para abajo. Si yo pongo un número, por ejemplo, pongo el número 10 y lo quiero copiar para abajo, con esta técnica de arrastre lo puedo hacer, ¿sí? Ahora, si yo quiero cargar una serie de números, por ejemplo, del 10 al 20, pongo el 10 y el 11, que vaya de uno en uno, lo que puedo hacer es seleccionar el 10 y el 11 y la máquina, digamos el programa, ya va a reconocer el incremento que tiene que hacer, selecciono ambos y luego desde el controlador de aquí de la celda en donde está el número 11, arrastro hacia abajo y vamos a ir viendo cómo se va rellenando nuestra serie, ¿sí? Eso es un truco y una ventaja que nos ofrece el programa, tanto Excel en su planilla de cálculo como Google en su planilla de cálculo también. Ahora que ya tenemos algunos datos cargados, vamos a hacer un repaso y hacer un reconocimiento un poquito más profundo de los elementos de esta planilla. Bueno, ya vimos todo lo de celdas y columnas y filas. Ahora vamos a ir a archivo y acá es parecido a lo que ya vimos tanto en documentos como en presentaciones. Tenemos nuevo para empezar uno, bueno, la opción de compartir, que es muy importante para trabajos colaborativos, para crear una copia, un duplicado, cambiar el nombre, organizar, ver historial de revisión, esto es muy importante si trabajamos entre varias personas. Y acá lo que quiero mostrarles es que se puede descargar como una versión de Excel, ¿sí? Y se puede trabajar, si yo la estoy trabajando online, la puedo descargar y seguirla si quiero trabajando en Excel, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, después tenemos editar, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y todas estas opciones. También si tenemos seleccionadas filas, las podemos eliminar, las filas, las columnas. Bueno, acá tenemos ver, que es para inmovilizar. A estos son más avanzados estos comandos que no los vamos a ver en este curso. Acá tenemos para insertar filas. Si estamos en un lugar, o sea, nos posicionamos por ejemplo, en una celda, y si quiero insertar una fila, puedo poner una fila encima, o por ejemplo, si quiero una fila debajo, insertar fila debajo, una columna a la derecha, por ejemplo, voy a insertar columna a la derecha, y me va a ir insertando más columnas o más filas. De la misma forma, yo las puedo eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar estas dos, voy a donde dice editar, eliminar filas 1 y 2. Recuerden que para eliminar estamos en editar. Y también las puedo eliminar. ¿Sí? Esas son acciones básicas. Después tenemos, bueno, acá es muy importante los comentarios, en insertar, las funciones, que ya vamos a ver algunas, y sobre todo los gráficos. Los gráficos que nos van a permitir, digamos, realizar en una forma de imagen, de representar los datos numéricos. También tenemos enlaces, que son para hipervínculos, y formularios, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, los formatos son los parecidos, digamos, los que ya hemos visto en documentos y en presentaciones, son todos estos que tenemos acá. Y después vamos a ver un poquito cómo ordenar datos. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta clase, porque no los quiero confundir demasiado. Yo sé que algunos ya tienen experiencia en planillas de cálculo, pero para otros es la primera vez que están trabajando, así que vamos a ir paso a paso. A los mismos elementos que recién expliqué los tenemos representados en esta barra de herramientas que tenemos aquí. Tenemos una selección de los elementos más importantes, ¿sí? Por ejemplo, imprimir, deshacer si nos equivocamos, rehacer, copiar formato. Esto es para darle un formato de moneda. Si tenemos un número, ya que se los voy explicando, le podemos poner el formato de monedas. Bueno, acá está configurado en euros, pero se lo podemos cambiar. Si queremos darle un formato de porcentaje, ven, ahí lo transformamos. Si le queremos correr las comas, o sea, aumentar o disminuir decimales, desde aquí lo podemos hacer. Siempre tenemos que tener seleccionada la celda, ¿sí? Bueno, después si queremos, por ejemplo, a una celda, obviamente cambiarle de fuente, lo hacemos como siempre, o sea, para el tipo de letra. Y podemos seleccionar un conjunto. Miren, para seleccionar un conjunto yo es como que tengo que pintar desde el medio toda la columna
Y si quiero cambiar, por ejemplo, a toda esa selección, le quiero poner la letra que se llama Cambria, tamaño 14, y centrarla, la voy a centrar desde acá, y a esta selección le apliqué todo ese formato. Además le puedo cambiar, bueno, como ya hemos visto en otras aplicaciones, el color de la letra, el color del fondo, ¿sí? Le podemos, recuerden que hay, sin querer la moví de lugar, lo voy a deshacer. Recuerden, bueno, si quieren mover, por ejemplo, como yo hice recién, seleccionan y cuando aparece la manito, apretan de vuelta el botón principal del mouse y se tienen que mover hasta el lugar de destino. ¿Sí? Esto es medio complejo, yo se los planteo, el que lo quiere practicar lo practica. Si le quieren aplicar bordes, si van a imprimir, por ejemplo, la planilla va a salir sin bordes. Si uno quiere que tenga bordes, tiene que seleccionar las celdas y le aplica bordes. Si uno quisiera aplicarle bordes a todo esto para que salga bien como forma de planilla, seleccionamos todo esto. Para seleccionar, recuerden, desde el medio de la celda mantienen apretado, van hacia abajo y van hacia el costado, ¿sí? Esto lo tienen que ir practicando, cómo se selecciona, cómo se arrastra, que no es lo mismo, digamos, lo que hice al principio, cuando puse, por ejemplo, el número 10 y lo arrastré hacia abajo, lo arrastré desde este botón, desde el controlador de relleno, del rectángulo chiquitito que se creó ahí. En cambio, para seleccionar, si yo quiero cambiarle el color, por ejemplo, a estos números, los marco, pero fíjense, desde el medio. Marco todo y luego voy, por ejemplo, acá, le voy a poner color verde a los números, negrita, y le voy a cambiar, ¿sí? Bueno, estas son algunas acciones para que vayan practicando. Además, bueno, acá tenemos para insertar los comentarios, que es muy importante si trabajamos en forma colaborativa, gráficos, y después vamos a ver que acá, bueno, tenemos filtro y algunas funciones que podemos agregar que vamos a desarrollar.